sentido drenado, con poca motivación y drive, y sigues buscando nuevas formas de transformar tus hábitos? Aquí te diremos cómo, de forma rápida pero duradera, vas a poder llevar a tu organismo a su máximo potencial. Bienvenidos a Ceci Hacks. Soy Ceci de los Ríos, Master Coach en Ciencia del Bienestar, biohacker apasionada y dedicada a ayudar a las personas a descifrar el funcionamiento de su cuerpo y de su mente. En esta primera temporada estaremos hablando de energía, sexualidad, longevidad, nutrición celular, óptimo rendimiento deportivo, ciencia, tecnología y sabiduría ancestral, biohacking, neurohacking y mucho más. Vamos a hackear tu vida para darle un upgrade a tu energía vital. Estás vivo gracias a las bacterias que habitan en tu cuerpo. ¿Te sorprende? Hoy se sabe que billones de seres microscópicos habitan dentro de ti y son tus principales aliados para mantener las funciones vitales de tu cuerpo. Gracias a ellos, puedes generar más energía, sentirte contento y relajado, ir al baño correctamente, lograr un mayor rendimiento físico, ser más longevo, alcanzar un peso sano y hasta tener predilección por algunos antojos. A este universo de microorganismos se le conoce como microbiota, y la mayoría de ellos viven en el intestino. Si tu microbiota está en adecuado equilibrio, te ayudará a tener una mejor salud física, mental y emocional. Dentro de las actividades de la microbiota está producir sustancias neurotransmisoras que se comunican con el cerebro. Se comunican de distintas vías, apoyando su desempeño. La relación entre el intestino y el cerebro es tan importante que si padecemos de problemas digestivos como inflamación crónica, intestino permeable o disbiosis en la microbiota, hay una elevada posibilidad de presentar depresión, ansiedad, insomnio y en un futuro hasta Alzheimer y otras enfermedades mentales. Así de importante es la microbiota. Conocer su estado es fundamental para que los especialistas en salud funcional, nutrición y bienestar integral lleven a cabo cambios personalizados y estrategias preventivas a tu salud. El día de hoy está con nosotros la doctora Paloma Barrera, nutrióloga especializada en nutrigenómica y microbiota. Ella es socia fundadora y coordinadora del equipo científico de Alchemy Code, empresa mexicana que desarrolló el primer test en México que analiza la microbiota intestinal y te da recomendaciones de alimentación individualizada, suplementación de acuerdo a tus propias necesidades y hábitos preventivos. Estoy súper contenta que el día de hoy esté aquí Paloma con nosotros porque somos socias, compañeras, amigas y bueno, pues creadoras de este maravilloso test que se llama Healthy Gut, que analiza la microbiota intestinal. Bienvenida, Paloma. Qué gusto tenerte. Muchísimas gracias, Ceci. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Y bueno, pues empecemos con el tema del día de hoy y me encantaría saber tu opinión de por qué es tan importante conocer la microbiota intestinal. Claro que sí. Bueno, creo que es una tendencia ahorita a la cual todos, afortunadamente, ya estamos más sensibilizados, ¿no? Toda esta importancia que tiene la salud digestiva, no solo para, ya sabes, hábitos intestinales como estreñimiento, diarrea, etcétera, sino para todo tu bienestar. Y entonces, al empezar a estudiar y a profundizar sobre la salud digestiva, nos dimos cuenta que hay un universo impresionante que ahora podemos estudiar, que ahora podemos identificar, que vive dentro de ti, o sea, en las entrañas, en el intestino principalmente, y a ese universo microscópico, tan microscópico que no lo podemos observar a simple vista, necesitamos como pues ciertas herramientas para poderlo identificar, le llamamos microbiota. Entonces, la microbiota ahora se sabe que está involucrada en muchos procesos de salud de enfermedad, no solo del tubo digestivo, sino también que tienen que ver con el cerebro. A ese le llamamos eje de comunicación microbiota intestino-cerebro, pero también con el sistema cardiovascular, también con el hígado, también con los riñones, prácticamente con todas las partes de tu cuerpo, incluso la piel. O sea, problemas de acné. ¿Quién iba a pensar que la cuestión digestiva y estos bichos amigos intestinales iban a estar influyendo en tu probabilidad de acné o de eczema o en los bebés dermatitis? Entonces está involucrado básicamente en todos los procesos y es un órgano que
que aunque no podemos ver a simple vista porque es microscópico o está formado más bien de seres microscópicos, es un órgano virtual que está en continua comunicación con el resto de nuestros órganos y por lo tanto tiene una influencia directa sobre todos nuestros procesos de salud y de enfermedad. Yo me quedé maravillada cuando supe que no solo todo lo que nos estás diciendo, que obviamente es importantísimo para la salud, sino que además influyen en cómo nos enamoramos. Cuéntanos eso, por favor, porque es una de las cosas que más me apasionan, que tiene que ver con lo que olemos y le atraemos a las otras personas a partir de lo que segregan las bacterias. Claro que sí. Pues estos microorganismos habitan los microorganismos que habitan en diferentes partes de tu cuerpo están ahí por factores ambientales. Digamos, por ejemplo, en las zonas grasas de tu cuerpo viven cierto tipo de microorganismos que en la piel, en zonas más secas de la piel, no viven, ahí viven otro. ¿Por qué? Porque estos microorganismos pues dependen de factores ambientales, del ambiente, ¿no? De qué tanta humedad, qué tanta grasa, qué tanto oxígeno hay ahí. Entonces, todos esos factores determinan quién vive. Y resulta que en las axilas vive un conjunto de microorganismos muy particulares que ahora se sabe que de alguna manera reconocen cuestiones incluso como genéticas o inmunes de otras personas y que de alguna manera te ayudan a definir quién es el mejor match para ti. Alguien que sea opuesto a ti. O sea, en teoría, como tú compartes algunas de estos bichos con tus hermanos, por ejemplo, el hecho de que tengan comunidades similares hacen que se repelan. ¿Por qué? Porque lo que es igual se repele. Pero si encuentras a otra persona que tiene un set de bichos que es diferente y complementario al tuyo, eso va a ser identificado como algo positivo, como algo que te robustece y como algo que si llega a haber un bebé de por medio, va a complementar y a hacer más fuerte ese bebé, ¿sabes? Porque, o sea, le estás dando justo parte de lo que carece y complementa a ese bebé. Entonces tiene que ver con los complejos de histocompatibilidad a nivel inmunológico, etcétera. Pero el punto es que esas bacterias determinan parte de tu olor corporal. Y entonces a veces ni siquiera lo percibimos, ni siquiera nos damos cuenta, pero el hecho de que alguien huela diferente a nosotros y sea identificado por estas bacterias como alguien complementario y que nos puede hacer más fuerte en futuras generaciones, hace que nos sintamos atraídos hacia ellos. Con esa información tan alucinante sí podemos entender que tienen que ver con todo en la vida, o sea, hasta para tener pareja, hasta poder procrear, ¿no? Es alucinante lo que hace la microbiota con nosotros. Exacto. Y obviamente lo importante es tener una microbiota en equilibrio, porque si vienen los desequilibrios también nos va a poder afectar negativamente. Entonces, ¿cómo podemos saber que está en equilibrio? ¿Cuáles son los indicadores? Esa es pregunta del millón, definitivamente, que es importante para nosotros y para la ciencia todavía es importante, ¿no? Porque justo se está definiendo qué es una microbiota en equilibrio y parte de las complicaciones que existen en definir qué es esta microbiota es que tu microbiota y mi microbiota son diferentes, o sea, son como una huella digital que es única en cada persona. No hay dos individuos a la fecha que se hayan identificado con la misma microbiota. Incluso gemelos idénticos, recién nacidos, tienen diferencias ya en cuestión de microbiota, ¿no? Entonces, eso por un lado, cada quien tenemos una microbiota y entonces, ¿cómo definimos cuál está bien y cuál está mal? Ahí definitivamente lo que se tiene que hacer es relacionarla con las propias características del individuo. Es decir, si tú eres una persona que si analizamos tu alimentación es correcta, muy rica en fibra, muy rica en plantas, muy diversa, si haces ejercicio, si tratas como de mantenerte dentro del caos en un estado lo más zen posible, si haces meditación, si te sientes bien, si no presentas síntomas gastrointestinales y de salud estás relativamente sana, etcétera, y analizamos tu microbiota, entonces podemos saber que el perfil que tienes de microbiota en ese momento es algo que está apoyando tu salud, que es algo bueno para ti. Aunque sea diferente al mío, a ti te está funcionando y a ti te está haciendo un bien. Ahora, lo contrario, si llegas con nosotros porque tienes
te inflamas de todo, comes cualquier cosa y te cae mal, te sientes totalmente incómoda, a veces presentas dolor, tienes hábitos intestinales, ya sabes, a veces tengo estreñimiento, a veces tengo diarrea, o sea, tengo problemas con esa parte de mi cuerpo. Y analizamos tu microbiota, podemos ver que hay desequilibrios de ciertas bacterias que se asocian a efectos positivos o a beneficios a la salud, ¿no? Y que esa microbiota no te está apoyando para tener una buena salud. Entonces, nuestra meta ahí es ayudarte y llevarte a enriquecer ciertos bichos, ¿no? Que se asocian a salud y a que disminuyas a través de la alimentación y de otros hábitos de vida aquellos bichos que se asocian a la enfermedad y que probablemente son los que están disparando todos estos síntomas en ti, gastrointestinales, y no solo gastrointestinales, también mentales, ¿no? Sí, o energía baja o insomnio. Exacto. Entonces, todas estas características se tienen que identificar en una persona para saber si la microbiota lo está apoyando o no. O sea, lo que tú decías. Sí, porque recuerdo un caso que tuvimos de una paciente que toda la vida fue vegana, en otra etapa fue vegetariana, se enferma, entonces, bueno, deciden cambiarle la dieta para poder apoyar ese proceso pensando que era lo benéfico en ese momento de su vida, y resulta que empieza a tener unos problemas gastrointestinales brutales, mucha diarrea, sintiéndose mal, dolores, y cuando analizamos su microbiota nos dimos cuenta que su microbiota tenía características de una microbiota vegana. Eso quería decir que pues para ella eso le estaba beneficiando en ese momento de su vida, pero le cambian los hábitos y pues no tiene los bichos que le ayudan a metabolizar esos nuevos nutrientes, y por lo tanto, pues entonces empieza a tener estos cambios, ¿no? Entonces, eso es lo que estás diciendo. Si ella tenía un tipo de microbiota, le estaba funcionando, por eso las características son únicas, de acuerdo a lo que ya ha vivido y cómo la ha alimentado, porque pues esto es oferta-demanda, ¿no? Les das comida, crecen. Y si no, se van. Entonces, en ese sentido, pues tiene mucho que ver cómo han sido tus hábitos de vida a lo largo de tu vida. Sí, y hay ciertas características que sí son notorias. Por ejemplo, una microbiota que es diversa se asocia a un buen estado de salud. ¿Y a qué le llamamos diversa? Que tengas de diferentes tipos de bacterias o de estos microorganismos, de estos bichos. ¿Por qué? Porque no todos hacen lo mismo, y algunos te pueden ayudar a formar vitaminas, y algunos te pueden ayudar a formar ciertos neurotransmisores, otros te ayudan con los procesos de digestión, etcétera. Entonces, si tú tienes un equipo diverso de bacterias, vas a tener todas estas funciones en las cuales te están apoyando. Por lo contrario, si la diversidad de tu microbiota es baja, pues tienes todo lo contrario, ¿no? Tienes como muchos de algunas bacterias, pero muy poquitas de otras que estarías necesitando. Eso por un lado. Y otro relacionado a lo que tú mencionabas es el típico caso también de la persona que se muda a vivir a otro país y que cuando recién se muda, pues está expuesto a otra alimentación, a otro ambiente, a otra actividad física, estrés, etcétera, y se enferma. Y muchos de nosotros cuando viajamos o cuando cambiamos de residencia nos enfermamos. ¿Por qué? Porque los factores ambientales, principalmente la alimentación, son los que están influyendo sobre la microbiota. Entonces, cambias la alimentación, va a cambiar tus bichos intestinales y eso va a tener algún tipo de consecuencia en ti, sí o sí. O sea, ahí es clarísimo también. Entonces, lo que buscamos en los pacientes es que tengan una microbiota diversa, y el perfil de bichos que tengan, asociarlo al cómo se sienten, ¿no? En diferentes aspectos. Sí, y ahorita que hablas de diversidad de bichos, la mayoría de las personas relacionan microbiota con probióticos, y entonces creen que por consumir probióticos y suplementarse ya están nutriendo o están equilibrando su microbiota. Entonces, a mí me gustaría que el día de hoy, porque para mí es importante dar información como muy certera, y sé que tú, además como científica y que sabes mucho de estos temas, llevas, ¿no? a lo que es correcto, a lo que está documentada la información. ¿Cuál es la relación con los probióticos y qué tanto porcentaje de probióticos tienen que ver con la microbiota en general? En realidad, hay personas que viven sin bacterias probióticas. Entonces, ¿qué es una bacteria probiótica? Es una bacteria que se ha podido aislar, ¿no? Y que se ha podido estudiar y que se ve que las funciones que realiza esa bacteria son buenas para la salud de las personas. Entonces, un probiótico es
todo aquel microorganismo que cuando tú lo consumes en ciertas cantidades, confiere un efecto positivo a tu salud. Ahora, puede haber bacterias probióticas que crecen naturalmente en tu intestino, no forzosamente las tienes que consumir a través de un encapsulado o a través de la alimentación. Puedes hacer que crezcan en tu intestino. Para esto, lo que se ha visto mejor en realidad no es los suplementos probióticos, sino prebióticos, no con O, sino con una E. ¿Qué es un prebiótico? Es el alimento de estas bacterias. Un prebiótico es el alimento de las bacterias probióticas. Entonces es como un fertilizante. Tú quieres tener un jardín con muchas flores, con muchas plantas, muy sano, etcétera. Bueno, aliméntalo. Dale tierra fértil para que crezca. Exacto, y eso lo haces a nivel intestinal con los prebióticos, que son un tipo de fibra. Ahora preguntabas de cuánto tenemos de estas bacterias probióticas, ¿no? O sea, porque son las más famosas y entonces pensamos que si las tenemos ya vamos a tener una microbiota sana, y eso está muy alejado de la realidad. O sea, en algunas personas se han identificado máximo un 5%, o sea, pero están del total de tus microorganismos o de tus bichos intestinales, menos del 5% son bacterias probióticas. Una persona puede ser totalmente funcional y tener una microbiota relativamente en equilibrio, aunque carezca de bacterias probióticas, ¿no? Y por lo contrario, una persona que se está suplementando con bacterias probióticas podría en realidad no estarle haciendo un efecto, digamos, muy notorio en la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque la microbiota es mucho más que las bacterias probióticas, ¿no? Es mucho más que eso. Son un componente importante, pero no es el único componente que va a determinar si tu microbiota es sana o no. Hay mucho más. Y eso que estamos diciendo es bien importante que lo escuchen, porque gastamos mucho dinero en probióticos. Las personas están yendo a la farmacia y nada más por ahora sí que pues por no dejar, me tomo mis probióticos pensando que eso va a ser saludable, y en realidad eso no tiene que ver con una microbiota en equilibrio. Puede beneficiar, pero no es el todo. Y hay muchos análisis por ahí que dicen, bueno, si tienes estas bacterias probióticas vas a estar sano. Y la verdad es que esos estudios no funcionan, porque es como nada más revisar una pequeña parte del mar cuando el ecosistema es gigante y en diferentes lados hay distintas especies. Entonces tenemos que analizar el microbioma completo, que es lo que hacemos con esta prueba de Alchemy Code, ¿no? Que se llama Healthy Gut. Analizamos todo el microbioma para saber cómo está, si está en equilibrio, saber tus propias características, si está diversa o no está diversa, y a partir de ahí darte las recomendaciones puntuales para llevarla a un mejor balance. Entonces esto es súper importante, porque sí sabemos que hay una mala información del conocimiento de la microbiota. Y un abuso un poco, ¿no? Yo la parte de los probióticos la veo como, si dicen, bueno, si decimos nuestro cuerpo es nuestro hogar, nuestro cuerpo es nuestra casa, si lo llevamos eso a los intestinos, tu casa, o sea, tienes cimientos, tienes paredes, eso es lo que robustece realmente a tu casa, ¿no? Los cimientos que están constituyendo ese hogar. Eso sería el total de nuestra microbiota. Los probióticos vendrían a ser como los acabados, ya sabes, la pinturita, cosas finales que pueden obviamente hacer tu casa más bonita, más sana. Acogedoras, o así tiene buenos beneficios. Por supuesto que tiene beneficios, pero ¿de qué te sirve tener una casa muy bonita si es una casa no funcional? Si es una casa que no te va a proteger, si es una casa que le soplas tantito y se va a caer. O sea, no, los cimientos de la microbiota son otros, no son los probióticos. Los probióticos es como una ayuda final que le das para potenciarla. Dentro de estos interesantísimos temas que forman parte de los Ceci Hacks, hay uno que me intriga mucho: el sueño. ¿Por qué, si debería ser algo natural, un gran porcentaje de las personas tienen problemas para relajarse y dormir profundo? Hoy se sabe que para lograr un rendimiento físico y mental, levantarte con energía al día siguiente y tener mayor longevidad, la clave es dormir bien. Pero pocos lo logran. Con este objetivo, un equipo de neurocientíficos liderado por Franco Canseco desarrolló la banda neutónica, la mejor tecnología que ajusta las ondas de tu cerebro para lograr el estado ideal para dormir.
Con el fin de crear las condiciones adecuadas antes de acostarte y entrenar a tu mente a dormir profundo, coloca la banda alrededor de los ojos y cabeza y en menos de 18 minutos podrás relajarte sin más preocupaciones. Porque el sueño natural es el mejor. Compra tu banda Neutónica con un descuento especial en la página www.bandaneutonica.com con el código WEL360. Entonces, la microbiota vendría a ser como estos cimientos que conforman tu casa, ¿no? Lo que realmente, la totalidad de estos microorganismos, no únicamente los probióticos. Los probióticos son detallitos, son bacterias muy únicas, poquitas en realidad, que te van a dar beneficios, sí, pero que no es la totalidad de la microbiota, definitivamente. Y así como hoy sabemos que hay probióticos que te van a dar ciertos beneficios, como lo mencionas, también se ha escuchado mucho hablar de los psicobióticos que confieren beneficios psicológicos y relacionados al eje intestino-cerebro. ¿Qué nos puedes comentar de eso para poder tenemos muchas personas que nos escriben porque tienen problemas de depresión, insomnio, ansiedades? ¿Cómo puede beneficiar la microbiota para esos temas? O sea, primero, no se te hace como ciencia ficción. O sea, no es como, wow, de verdad, yo me asombro cada vez que vuelvo a escucharlo de una persona y a platicar del tema. Es como los bichos, los microorganismos que tienen en el intestino controlan parte de tu mente, tienen que ver con cómo te sientes. Somos zombies, así. No somos zombies. Pero sí, definitivamente hay un grupo muy específico de bacterias en el intestino que se ha visto que producen muchos químicos, neuroquímicos, porque son moléculas que normalmente asociamos a la función del cerebro, ¿no? Por ejemplo, serotonina, dopamina, etcétera. Pero estas bacterias resulta que los producen y dices tú, bueno, pero ¿por qué una bacteria estaría produciendo dopamina? O te ayudan a liberarlos, por ejemplo, la serotonina, ¿no? Ahora sabemos que más del 85% de la serotonina o hasta el 85% de la serotonina que tienes en el cuerpo en realidad está en los intestinos, no en el cerebro, pero siempre pensamos en la serotonina como esta hormona de la felicidad. Y si estoy triste, entonces ¿por qué tengo bajita serotonina? Y si estoy muy alegre, muy contenta, mi serotonina está al máximo. Resulta que la mayoría está en el intestino y que se libera en el intestino gracias a las bacterias que viven en el intestino. Si no estuvieran ellas, en realidad no podríamos estar liberando serotonina, y esa serotonina tiene que ver con cómo se mueven los intestinos, lo que están produciendo, segregando estos intestinos, pero también con nuestro estado de ánimo. Ahora, cómo lo que sucede en el intestino y la serotonina del intestino influye a nivel cerebral, ese es un área de investigación que ahorita está súper caliente. Vamos a decir, es un tema de investigación muy fuerte, pero se cree que es a través de 3 vías principales, ¿no? Entonces aquí lo primero es saber que hay un grupo específico de bacterias que producen estos neuroquímicos, estos neurotransmisores, que no todas las personas tienen tienen esas bacterias o en las mismas cantidades. Por ejemplo, aquí los probióticos, las bacterias probióticas como Lactobacillus, como Bifidobacterium, sí tienen que ver con la liberación de estos neurotransmisores, ¿no? Entonces es algo que tú quisieras tener en los intestinos, ¿no? Entonces no todo el mundo las tiene y no todo el mundo las tiene en las mismas cantidades. Y la forma en la que se comunican microbiota, intestino, cerebro, se cree que es a través de 3 mecanismos principales. Uno, que está asociado al sistema nervioso, particularmente al nervio vago, ¿no? Que es el nervio más largo del cuerpo que conecta justo intestino y cerebro y que tiene que ver con cómo se mueven los intestinos, los procesos de digestión, los procesos de absorción, etcétera. Todo eso tiene que ver con el nervio vago. Entonces, esa es una vía a través de la cual las bacterias podrían estar mandando cierta comunicación al cerebro. Es como una vía eléctrica, vamos a decir. Otra vía es a través del sistema inmune. Entonces, ¿cómo te sientes cuando estás enferma? ¿Cómo te sientes cuando estás bajoneado, cansado, drenado, claro. Totalmente cansada. No hay personas, de hecho, que tienen como una inflamación. Se llama inflamación subclínica porque ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Pero están inflamados y se sienten con poca energía y el sueño les afecta y como que, no sé, tienen este brain fog que no, o sea,
como que no logran concentrarse al 100% y es porque hay un proceso de inflamación que no están identificando a nivel intestinal. Bueno, tiene que ver con el sistema inmune. Las bacterias habitan en los intestinos, la mayoría, y más del 70% del sistema inmune está también en los intestinos, está también en el sistema gastrointestinal. De modo que son vecinos, se conectan totalmente y lo que afecta o beneficia a uno de ellos, afecta o beneficia al otro. Entonces, si las bacterias no están en un adecuado equilibrio, pues eso va a tener consecuencias sobre el sistema inmune de la persona. Puede ser que incremente la respuesta del sistema inmune y entonces inflamación. Y esa inflamación termina afectando cómo la persona se siente. O sea, lo que decíamos, ¿no? Cuando estás enfermo, te sientes ansioso, te sientes bajoneado, te sientes sin energía, etcétera. Y te duele la cabeza, hay una inflamación también en esa vía. Exacto, entonces esa sería una segunda vía, que sería a través del sistema inmune. Y luego, estas bacterias son seres vivos, son células vivas, o sea, están produciendo continuamente también ciertas moléculas, ciertas sustancias. A esto le llamamos metabolitos, ciertos metabolitos que son producidos específicamente por las bacterias. Entonces, por ejemplo, es así, terminando la grabación, vamos a comer y nos comemos una ensalada. La ensalada es muy rica en fibra. Parte de esas fibras llega hasta las bacterias del intestino. Estas bacterias comienzan a degradar la fibra, obtienen energía a través de esa fibra, o sea, se alimentan, vamos a decir, a partir de ahí y como resultado producen moléculas, producen estos metabolitos. ¿Qué hacen estos metabolitos? Se comunican con el resto de nuestro cuerpo. O sea, estos metabolitos, los más abundantes se llaman ácidos grasos de cadena corta, se comunican con el resto de nuestro cuerpo, entran a la sangre a través de algo que le llamamos circulación enterohepática, o sea, del intestino al hígado, y después al torrente sanguíneo, que es una autopista que lleva diversos nutrimentos, diversos compuestos a otros órganos de nuestro cuerpo y llegan al cerebro. Entonces, de alguna manera, los metabolitos que están produciendo estas bacterias mandan mensajes. Es como si te escribo una carta de amor o de odio. Eso me encanta que lo dices mucho, que mandan una comunicación, porque muchas veces las personas dicen, es que el 90% de la serotonina que produce la microbiota es la que nos ayuda a estar feliz, como si realmente se fuera complejo, o sea, que fuera totalmente, sube y eso es lo que nos ayuda, estoy feliz, estoy contento. En realidad no es así, no todo ese porcentaje es el que usa el cerebro, realmente es una comunicación en la que se mandan señales y ahí se avisa, ya segrégalo, ya libéralo, ¿no? Ya tenemos que ir en acción, pero no es eso, ¿no? No es toda la sustancia que sube al cerebro, como muchas personas lo escriben o lo comentan. O sea, sí, no es que la serotonina que produzco en el intestino llegue hasta el cerebro y entonces actúe de esa forma, no, definitivamente no. Pero el cuerpo es un sistema, o sea, el hígado no tiene que estar al lado del cerebro para que estos dos se puedan comunicar y que puedan saber si están funcionando bien o no. Se comunican a través del sistema nervioso, a través de los compuestos que produce el hígado, a través del sistema inmune. Lo mismo pasa con la microbiota, o sea, a veces se nos hace complicado, pero es un órgano virtual, es un órgano más y así lo tenemos que leer. Entonces, se comunica a través de todos los químicos que se están produciendo por los dos órganos. Esta comunicación es bidireccional, o sea, el cerebro influye en la composición y en la función de estos microorganismos y lo que está y qué microorganismos tenemos en el intestino y qué es lo que están haciendo influye sobre cómo nos sentimos. O sea, si te sientes mal intestinalmente, te sientes mal cerebralmente. Sí, te sientes agobiado. Sí, así es. Y además de todo, se lo relacionamos con temas emocionales. Si estás estreñido, te sientes atorado, sientes que las cosas no fluyen, ¿no? Hasta estás de veras, estás cargado, estás de malas. O lo somatizamos ahí, O lo ¿no? somatizamos, claro. Lo mismo cuando hemos tenido, no sé, problemas de inflamación, sientes que algo va a explotar, pero pues no solamente en esa zona, en tu vida, ¿no? Sí. Muchos días de inflamación se siente como que tienes ganas de ya, o sea, necesito que algo pase en mi vida, pero que cambie lo que está sucediendo intestinalmente, pero es muy simbólico a nivel emocional. Entonces, claro que está súper relacionado y también parte de esta relación tiene que ver con el sueño. O sea, si nuestra microbiota está en desequilibrio, va a afectar la producción de sustancias que nos ayudan a dormir mejor y viceversa. Si dormimos mal, bueno, pues desequilibramos los ciclos de la microbiota de producción de sustancias y al mismo tiempo pues va a afectar el sueño. Entonces,
Platícanos un poquito de estas sustancias, sobre todo GABA y cualquier otra cosa que también te venga a la mente. No sé si tiene que ver con el magnesio, con la producción de magnesio. O sea, ¿qué pasa en el intestino que está afectando o beneficiando nuestro sueño? Fíjate, mencionas algo súper importante. Bueno, muchas cosas muy importantes. Tendemos a ver las cosas como de forma segmentada, tal vez porque así es más fácil que podamos comprender. Entonces, por ejemplo, dices, ¿cómo afecta el sueño a estas bacterias o cómo afectan estas bacterias a la forma en la que estás durmiendo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando duermes mal? O sea, de inicio te levantas con menos energía. Te levantas tal vez con un mal estado de ánimo, como medio enojado, medio reactivo. Te levantas y no le diste el tiempo suficiente a tu cuerpo para que pudiera reparar muchas de las funciones que se atrofian o que se dañan durante el día, ¿no? Porque también estamos expuestos a muchos estresores. Entonces, de inicio, todo eso y las preocupaciones, el estrés, muchas veces lo reflejamos en el intestino. Y a todos nos ha pasado, o sea, pasamos por un momento de estrés muy fuerte y en lo primero en donde la mayoría lo resentimos es en el estómago, es en el intestino, y entonces la famosa colitis, no tengo colitis, y lo primero que te dice tu doctor es controle sus niveles de estrés y te da el fármaco, ¿no? Para disminuir un poquito la inflamación. Bueno, todos esos factores son factores que también están afectando a las bacterias del intestino. O sea, tu intestino también necesita estos periodos de sueño y estos periodos de ayuno en donde está reparando y está recomponiendo un poquito todo aquello que se dañó o que se trabajó demasiado durante el día. O sea, no es que se vaya a dormir y se quede como sin acción. Al contrario, el cerebro, por ejemplo, cuando sueñas, cuando duermes es cuando más activo creo que está, ¿no? O sea, está como tratando de reparar todo lo que le pasó. Y entonces estas bacterias tienen sus propios ciclos, tienen sus propios relojes internos que hay que respetar, ¿no? El momento, los momentos en donde están activas y también los momentos en donde no estás comiendo, no estás haciendo digestión, no están activas. Entonces, esos relojes internos, esos ciclos circadianos, hay que respetarlos. Son importantes para el sueño, son importantes para las bacterias. Y aquí lo que se ha visto es que hay un grupo de bacterias que producen algunos compuestos, entre ellos GABA, por ejemplo, que se han asociado a cómo está durmiendo la persona, tanto a tiempos como a calidad de sueño, ¿no? Entonces, no entendemos todavía al 100% de cómo es que está sucediendo, pero lo que dicen los estudios es que cuando las personas tienen estas bacterias que te ayudan a producir compuestos como serotonina, como GABA, etcétera, esas personas tienden a tener mejores patrones de sueño, tienden a tener una mejor calidad de sueño que las personas que tienen disbiosis a nivel intestinal o un desequilibrio, una baja diversidad de estas bacterias, ¿no? Entonces, se está investigando. Definitivamente están relacionadas, todavía no entendemos al 100% de cómo es que están, el mecanismo que está explicando esta relación. Pero lo que se sabe definitivamente es que una microbiota en equilibrio nos ayuda o nos apoya a tener un mejor tipo de sueño, una mejor calidad de sueño, y si están mal, pues te va a afectar a todos estos procesos y pues vas a poder llegar a tener insomnio, sentirte mal, despertarte muchas veces, estar incómodo en la noche, y también tiene que ver con la digestión. Cuando tú comiste muy tarde y te sientes pesado, no duermes igual, entonces está muy relacionado con los procesos digestivos, el dormir bien. Sí, o sea, y lo contrario, decías, estas bacterias cómo ayudan a tu sueño y cómo tu sueño y respetar esos horarios y respetar la calidad de tu sueño y va a influir también directamente sobre los hábitos intestinales, ¿no? Y cómo te sientes digestivamente. O sea, hay personas que se levantan a las 3 de la mañana, no sé por qué razón, bajan a la cocina y se me hizo fácil arrancarle un cachito al pan o un poquito de leche y no sé qué. ¿Te imaginas lo que eso implica para tu cuerpo? Volver a aprender
todos los procesos que tienen que ver con la digestión de los alimentos, la absorción de los alimentos, la utilización de eso que te estás comiendo. Que además Entonces, estaba desintoxicando en ese momento el cuerpo muchas veces. exacto, rompiste por completo su reloj interno, no respetaste ese momento de ayuno y no hay nada peor. O sea, eso se ha asociado, por ejemplo, con obesidad, con riesgo de obesidad, con riesgo de diabetes, con riesgo de síndrome metabólico. Entonces, muy importante respetar los horarios internos, los relojes internos de tu cuerpo. Y si ustedes se preguntan, ¿cómo hago eso? Como el sol. O sea, sale el sol, inicia tu actividad, empieza a comer, empieza a hacer actividad física, etcétera. Se mete el sol, empieza a apagar las luces artificiales que tenemos, empieza a disminuir tu tiempo en pantalla o empieza a utilizar estas luces azules, cosas así. Y duerme temprano y se va el sol y entonces empiezas tú a entrar a estas etapas de sueño también. O sea, son periodos de luz y de sombra. Sincronizarnos con lo que realmente es lo natural de la vida. Definitivamente. Y esto nos lleva a la última pregunta relacionada a la alimentación, pero sobre todo tus top. ¿Cuáles serían las recomendaciones más importantes para llevar una microbiota a su equilibrio? Es la otra pregunta del millón, ¿no? La de los probióticos y la de las dietas. Hay una guerra de dietas, Ceci, ¿no te parece? No, claro, porque aparte de todo, ahorita todo el mundo tiene la razón y además de todo, así como puedes fundamentar que esto es lo peor, tienes todos los elementos para fundamentar que es lo mejor. Entonces, estamos perdidos en información, pero la verdad es que, pues tú al ser nutrióloga, ser científica, nutrigenómica, todo lo que sabes, pues creo que lo que nos vas a compartir está bastante cercano a lo que pudiera ser la verdad. Así es que échanos tus Veamos. top 5. Sí, hay una guerra de dietas, pero lo único creo que ha sido consistente a lo largo del tiempo y independientemente del tipo de dieta que tienen las personas, llámale paleo, llámale keto, llámale vegana, vegetariana, lo que tú quieras, es que el consumo de plantas beneficia. O sea, estas dietas basadas en plantas, y basadas en plantas no me refiero a vegana, no me refiero a... O sea, tú puedes tener diferentes grupos de alimentación, pero aún así tienes que consumir plantas. ¿Por qué? ¿Qué tienen esas plantas que benefician? Y aquí vienen los highlights. Lo primero es que el alimento favorito de tus bacterias intestinales es la fibra. Y por definición, fibra solo tienen las plantas. No hay un animal que produzca fibra, ¿no? Así como no hay una planta que tenga colesterol, no hay un animal que tenga fibra. Entonces, si tú estás consumiendo un producto que viene de un animal, que es una secreción o parte de un animal, como el huevo, como la leche, como el queso, la carne, etcétera, no va a tener fibra. Entonces, no le estás aportando alimento a tus bacterias. Necesitas consumir plantas. Fibra. ¿Toda la fibra es igual? No. Hay diferentes tipos de fibra. La que tiene las frutas, la manzana es diferente a la del melón, que es diferente a la del aguacate, que es diferente, ¿no? Entonces, al consumir diferentes tipos de plantas, estás consumiendo diferentes tipos de fibra y favoreciendo una microbiota diversa, que era lo que hablábamos al inicio. Vamos, fibra, cantidades de fibra, ¿no? Cantidades adecuadas. En hombres es aproximadamente 30 gramos, mujeres 25 gramos. Que luego es difícil, ¿cómo llego a los 30 gramos? Lo que se ha visto es que cuando las personas consumen alrededor de 30 plantas diferentes a la semana o 5 porciones de frutas, verduras, cereales, etcétera, al día, están logrando su aporte, están logrando su requerimiento de fibra, ¿no? Entonces, 30 plantas a la semana, cantidades de fibra adecuadas, diversidad de fibra, ¿no? A través de una dieta, pues, que sea diversa, consumo de algunas plantas en específico que son ricas en prebióticos, como los que mencionábamos, que va a ser como el fertilizante para tus plantas. El alimento de consumo de alimentos fermentados, el consumo de alimentos fermentados, por ejemplo, también han salido muchos estudios recientemente que demuestran que las personas que consumen entre 3 diferentes alimentos fermentados a la semana y 3 alimentos fermentados al día tienen cambios radicales. Al día, 3 diferentes tipos de fermentados al día. Acaba de salir un estudio justo que
a ver, no necesitas consumirlos en grandes cantidades, que ese es el punto, ¿no? Pero un shot de kefir de leche en la mañana, una cucharadita de kimchi con la comida y un poco de yogurt con la cena, son 3 alimentos fermentados al día, y entonces lo que se ve es que eso incrementa la diversidad de la microbiota intestinal de forma importante. Fue publicado creo que el mes pasado ese estudio. Digo que me encanta platicar contigo, siempre tienes la novedad de todo. La novedad es la noticia. Exacto, el consumo de alimentos fermentados. Las grasas, por ejemplo, estas grasas bien famosas que son los omegas. Bueno, los omega 3 ahora se sabe que también benefician la composición de la microbiota. Entonces, un poquito de omega vegetal a través de la chía, por ejemplo, y un poquito de omega vegetal a través de pescados. La dieta mediterránea es la que más se ha acercado con beneficios a la microbiota. Entonces, no es otra cosa más que una dieta muy rica en plantas, una dieta diversa, una dieta, ¿no? Esos serían como algunos de los highlights de esto. Pues tenemos una gran cantidad de información el día de hoy para que estés sano. Ya sabes, si quieres que vivir muchos años en condiciones óptimas, necesitas llevar a tu cuerpo a un buen estado, pero sobre todo que tu microbiota esté en balance. Y lo primero es conocer tu microbiota. Así es que, bueno, pues ya saben que aquí ya les comenté que está el estudio de Alchemy Code, Healthy Gut. Con este estudio vas a poder conocer el estado de salud de tu microbiota. Si está en desequilibrio, pues llevarlo a un mejor estado por medio de recomendaciones personalizadas que te hacemos en la empresa. Y si tienes más dudas, cualquier otra información que quieres que abundemos, por favor escríbenos. Está Paloma Barrera. Si quieres decirnos tus redes sociales, Paloma. Creo que donde más activa soy es en Instagram y es @intestino.sano. Y también en Alchemy Code, @alchemicode_. Y también cualquier otra duda, ya saben que se las resuelvo en @CeciDelosRíosG. Muchísimas gracias, Paloma, por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Ceci, por la invitación. La disfruté mucho. Smart Forum Well 360, donde un grupo selecto de especialistas compartieron sus conocimientos para ayudar a otros a crear una vida en bienestar. En Well 360 tenemos como esencia vivir más años en condiciones óptimas, retar a nuestro organismo para potenciar sus capacidades, lograr una felicidad sostenible a largo plazo y modificar nuestros hábitos en pro del entorno. Es un wellness basado en tecnologías de vanguardia, ideas innovadoras, últimas investigaciones científicas, desarrollos para una vida sustentable y diversas formas de llevar al cuerpo y a la mente a su máximo potencial. Espera muy pronto la segunda versión del Smart Forum Well 360. Para más información, síguenos en Instagram @well_360_. Quiero compartirles mis 6 top soluciones para reparar problemas intestinales. No todos somos iguales y, como en todo, hay recomendaciones que pueden ayudar a algunas personas y a otras no les funcionan. Sin embargo, después de haber interpretado una gran cantidad de análisis de la microbiota y ayudar a muchas personas a equilibrar las bacterias intestinales de su intestino, les puedo decir que esto es lo que más ha funcionado. 1. Toma un caballito de aloe vera, en su versión de líquido puro, en ayunas. 2. Si sufres inflamación, toma té de hoja de guayaba o 2 pastillas de GQ5. Es maravilloso para reducir la inflamación y los cólicos. Es un remedio completamente natural que venden en farmacias. 3. En caso de padecer de gastritis, prepárate un extracto de 2 zanahorias con una papa. Ya sé, suena que no sabe rico, pero créanme, eso me ha curado varios episodios de gastritis a lo largo de mi vida. 4. Definitivamente debes aumentar la diversidad de tu microbiota, como lo dijo la doctora Paloma Barrera. Y para eso es muy importante que consumas una alimentación rica en plantas de distintos colores con toda su fibra, agregar prebióticos a tu alimentación como inulina de agave, ajo, cebolla, puerro, alcachofa, salvado de avena, linaza, chía, y rotar distintos fermentados como chucrut, kimchi, kéfir, vinagre de manzana crudo, pepinillos, agua de tíbicos, entre otros. 5. Toma un suplemento de omegas o aumenta el consumo de pescados azules y aceites crudos prensados en frío como linaza, hemp, oliva y uva.
Y 6. Finalmente, toma una bebida de leche dorada antes de dormir, preparada con cúrcuma, canela, cardamomo, jengibre, leche de almendra y un poco de fruto del monje. Todo esto te va a ayudar a reducir la distensión abdominal, relajar el intestino y apoyar los procesos de desinflamación que llevan a cabo distintos órganos en la noche. Si te sirvió la información que escuchaste en este 6º episodio de Ceci Hacks, compártela con tus amigos. Y si tienes preguntas o quieres aprender más sobre temas de biohacking, neurohacking, salud funcional y bienestar basado en ciencia y tecnología, sígueme en @Ceci de los Ríos G por Instagram.